Sí, bueno, la idea de co-hunting salió realmente procrastinando. Estábamos Pepe y yo trabajando en el guión de otra cosa y nos empezamos a distraer. Y la idea realmente se inspira bastante en esta serie de artículos que ponen términos en inglés para blanquear la precariedad, ¿no? El co-living, y sobre todo además lo disfrazan como de, uy, moda o tendencia, cuando realmente es que la situación con los alquileres está siendo cada vez más chunga. Y entonces se nos ocurrió, en plan, uy, ¿y si se hiciese un reportaje sobre la tendencia de vivir en casas encantadas para ahorrar alquiler? Y a partir de ahí se lo contamos a Adri, en plan, mira, se nos ha ocurrido esta chorrada, jaja, y nos fuimos al parque y estuvimos una mañana, conocimos a un perro muy simpático y estuvimos una mañana desarrollando esa idea, hicimos una lista de gags que se nos ocurrían y luego a lo largo de meses pues ya le fuimos dando forma. Al final somos guionistas y es la parte a la que más mimo y tiempo le dedicamos porque es nuestro oficio y creo que se nota que nos lo pasamos muy bien. Y el perro casi destruye tu ordenador, así que yo creo que debería haber estado Sí, acreditado. me llevé el portátil al parque. Habría que haberlo podido el agradecimiento, es verdad. Sí. Es verdad. Siempre nuestros corazones. Para el próximo. Y yo hice de fantasma, claro. Lo Y de reportero. Sí, de reportero. Lo que rodamos primero, de hecho, eran las escenas de fantasma que se ven en el móvil y tal. Entonces yo no vi nada de eso. Pero bueno, nos íbamos... Claro, a veces había que turnarse con el tema de dirigir, pero al final como confiábamos bastante los unos en los otros. Siempre hay como... A ver, o sea, en estas cosas siempre hay roces y tal, pero realmente no tuvimos como grandes conflictos porque también somos incapaces de no hablarlo cuando nos pasa algo. Así que... O sea, intentamos que el ambiente fuera, o sea, bastante distenso en este sentido. Y al final, no sé, no queríamos... O sea, claro, cuando eres guionista también tienes que trabajar mucho el ego y pensar en que al final esto es un trabajo de equipo y que no es como tu visión ni nada. Tú estás como remando para una visión compartida de lo que debería ser el proyecto y muchas veces lo que... Pues el ego se tiene que quedar atrás o si no es que no funciona. Y creo que tenemos como... Bueno, yo me considero muy afortunado de poder trabajar con personas que comparten esta visión sobre hacer arte. Y eso, dirigir a 3 bandas, bueno, o sea, a veces es complicado, pero también cada uno creo que teníamos nuestra como especialidad. Adri sabe cómo reescribir muy bien en el terreno, como Paula a nivel de acting y de no sé, y de arte. Y yo quizás me obsesiono más con el tema de movimientos de cámara y cosas que, o sea, que tienen que montar de una manera porque al final el montaje también lo hacía yo. Pero bueno, así que creo que al final esto te quita presión de encima también, sí. Porque confías en los talentos de los demás y es como... Y es más divertido. Verdadero cine son los amigos que hicimos por el camino. Total. Somos unos cursis, tío. Realmente. Pero es que yo creo que al final eso se notaba también en el rodaje, en plan, todo el mundo era como, ay, pero estás bien, perdón si te he hablado un poco feo antes, tal, ¿sabes? Y creo que esa energía se transmite, que somos gente que al margen de que se nos ocurran cosas y las rodemos, que somos amigos y que queremos hacer algo con lo que nos lo pasemos bien, y al final eso como que logra traspasar y es como, ay, el hecho de habernoslo pasado bien hace que otra gente se lo pase bien también, no sé, yo qué sé, está guay. El piso era de la abuela de nuestro director de fotografía y destrozado no lo dejamos, pero era, como podéis en el corto, la mayoría ya estaba ahí, el maximalismo puro que veis. El equipo de arte tuvo que quitar más que poner y claro, realmente lo que tuvimos que hacer fue volver a dejarlo todo un poco como estaba. Y el raccord que mantuvimos fue el del corto, pero no el de su casa en sí, así que hubo cosas que no estaban como estaban. Y la abuela del director de fotografía le dijo, han venido a robar, tuvo que decirle que no, que habíamos robado un corto, y fue como, no, pero aparte yo creo que han venido a robar. No la convencimos. No sé si a día de hoy la ha conseguido convencer de lo contrario, al verte el vídeo de foto. Sí. A ver, hubo trabajo con la localización para luego quitar la sangre de todas partes. Eso sí que es verdad, todos colaboramos. Yo me recuerdo limpiar sangre de marcos de las puertas y pensar, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí este manchurrón de sangre? Pensaba que decías tu vida, ¿no? ¿Cómo ha llegado mi vida hasta aquí? También. Es una serie de decisiones que he tomado. Un día hablé a una persona por Twitter y ahora de repente estoy limpiando sangre de un marco, ¿sabes? Un meme de los dominos. Sí. Pero bueno, la financiación, que no hemos respondido, viene de nuestros bolsillos, de decir, guay, si ahorramos para montar un corto estaría bien guapo, y se hizo. O sea, pensamos en algo que podía hacerse con muy poco dinero, porque
porque al final, bueno, no... Sí, fue La base de pedir precariedad es lo que favores tiene. también. Sí, bueno, al final el palo, vale, estamos haciendo todos esto por amor al arte y si te puedes venir un fin de semana y hacerlo, si tienes ganas, si te mola el proyecto, pues guay, si no, no pasa nada. Y no sé, bueno, creo que salió bien dentro de lo que cabe. Sí, vamos, estamos muy contentos realmente. Mucho. con Y el al, Sí. proyecto. y al final es eso, o sea, hicimos en Precariedad un corto sobre la precariedad, así que en cierto modo... Meta. Meta. Sí. Hay un gran referente por esto, que es Las vecinas de Valencia, de Callejeros. Sí. Claro que, de hecho, la idea surgió como, bueno, cuando estábamos barajándola, Paula me dijo, Las vecinas de Valencia, yo no la había visto aún, y a partir de ver eso, y también como verlo todos, y ver los códigos de eso, decimos, vale, este es el lenguaje que queremos usar. Y ese era como, para nosotros, era como nuestro referente top también, esto, a Ghost Story, y bueno, otra clase. Realmente el personaje del reportero es como la peor versión de todos los reporteros que habíamos visto de esa clase de programas, ¿no? Porque siempre es como que están pinchando para sacar más completamente fuera de la acción y simplemente quieren como el juguito. Y era nuestro principal referente a nivel estilístico. Sí, mucha gente es como, ¡ay! ¿Y qué películas? Es como, Callejeros. Cine. Sí. Bueno, Sí, a la gente le está gustando, creemos, por el feedback que hemos recibido, algunos premios que nos han dado y tal. Pero este es el primer festival al que asistimos presencialmente, así que a ver qué tal es verlo con un público. Sí. sí, no tenemos dinero para ir a Latinoamérica. Ojalá. Pero lo más importante es que la gente se ría y esto creo que lo hemos conseguido. O sea, hay gente que le ha hecho más risa o menos risa, pero en general, o sea, a todo el mundo, al menos en algún momento que hemos visto, le ha sacado una sonrisa y para nosotros eso ya es éxito. Así que nada, ahí veremos a cuántos festivales más podemos asistir, pero de momento el Co-Hunting World Tour es real. Es la putada de este sector, que al final, o sea, depende mucho de lo que puedas demostrar tú, o sea, que puedes hacer sin apoyo de... Porque claro, o sea, si no eres nadie no vas a recibir muchas veces pues apoyo económico o de cualquier tipo de las instituciones o de producción o quien sea. Entonces pues tienes que... Al final depende del nivel económico que tengas tú y de los contactos que tengas y los recursos que tengas y es como... Es un juego un poco injusto al final, ¿no? Sí. Y es un poco una mierda porque al final este corto, pues siendo honestos, o sea, ninguno de nosotros como ha cobrado nada, ninguno del equipo, o sea, nos hemos puesto dinero de nuestro propio bolsillo y para hacer algo al final, que para pasárnoslo bien sobre todo, pero con la esperanza también de que esto pueda como repercutir en nuestras carreras. Y al final es como, vale, es una industria donde tú tienes que pagar para entrar al final, ¿no? Sí. Y es un poco triste, la verdad, porque quizás hay un montón de gente con un montón de talento que nunca tendrá acceso a esto. Y... Totalmente. A ver, lo bueno es que al ser también nosotros personas que no tienen mucha pasta, se dedicaron a escribir, que para escribir solo necesitas un boli y un lápiz. Y entonces es como, yo creo que nos curtimos mucho en el oficio de guionista, porque no éramos niños que les dieron una cámara de 5.000 euros con 6 años, ¿no? Entonces es como, vale, vamos a entender muy bien cómo funciona esto, y es como, vale, y si ahora tenemos un poquito de ahorros y podemos alquilar esta cámara, ¿cómo podemos hacer que se vea como algo con personalidad, ¿sabes? Y no podemos hacer una cosa de multicámara súper tal, pero podemos hacer este falso reportaje, que igual está majo, y es más, mira, vamos a exprimirlo y que se vea un trocito de Albert, que es nuestro cámara, en plan, ahí grabando también, que le da un toque Callejeros y no sé qué. O sea, creo que al final, para no martirizarnos demasiado, es como, vale, sí, las circunstancias marcan mucho quién puedes ser. Es como, vale, igual si has nacido dentro de la M30 tienes muchas más posibilidades de ganar un Goya que si no. Pero si has nacido fuera no pasa nada porque un boli y un lápiz es gratis. Y por ahí se empieza. Y al final, si te esfuerzas mogollón y te juntas amigos y juntas a gente que tiene talento, puedes aprender de ellos y puedes hacer una cosa bonita. Y quién sabe, y ojalá esta cosa bonita que hemos hecho, este bebé co-hunting que tenemos, pues signifique peli co-hunting o signifique proyecto B. Pero si no, en sí mismo es una experiencia que nos ha aportado muchas cosas a nivel vital ya. O sea que si puede hacerlo a nivel profesional, súper bien. Pero si no, pues ahí están nuestros corazoncitos.
Realmente somos unos cursis. Somos unos Me cursis, parece yo lo he muy bien, avisado, me lo he parece muy avisado en el bien. primer momento. O sea, literalmente las personas más cursis de este país. Sí, yo lo conocía, no había estado. Yo igual. O sea, sí, realmente, o sea, a mí me sonaba y tal, pero no sabía la magnitud de esto. Y claro, lo descubro este año como, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? Si estoy aquí al lado. No, pero esto me pasa con muchas cosas, o sea, con demasiadas. Y, de hecho, me había visto Las vecinas de Valencia hasta Bueno, el año pero- pasado. Y ahora es como, ahora esto va a ser cita obligada, porque joder, es súper chulo lo que tenéis montado, la verdad. Pero no pasa nada, tú también me enseñas muchos vídeos de cultura catalana que yo no conozco y es recíproco. Hoy hemos estado viendo vídeos de Manuela Trasoares porque yo soy valenciana, para poner contexto. Entonces aquí, o sea, igual que hay como intercambio a nivel aprendemos cosas unos de los otros, también el shitpost y los vídeos de cultura popular también nos los intercambiamos. Yo creo que sí. Yo quiero creer, ¿no? Sí, O sea, sí, porque al final o sea, el streaming está muy bien, como ha estado bien, yo qué sé, bueno, hay toda esta generación que se crió con el vídeo doméstico y el VHS, que es literalmente el peor formato del mundo, pero que al final les creó, o sea, nos creó al final, bueno, yo viví la fase final de esto, pero de esto te crea un amor por el cine y un amor o sea, tienes acceso a un montón de otras cosas que de otra manera no tendrías, pero también como al final las salas como como el top, ¿no? O sea, es la mejor manera de ver algo. Y sobre todo si te la proyectan bien y cuidar un poco las condiciones, que esto desgraciadamente no suele pasar. sí. Pero en fin, o sea, yo quiero creer que o sea, quizás no será como lo fue antes porque las circunstancias son distintas, pero que va a sobrevivir como han sobrevivido otras cosas como la radio, que ahora con los podcasts y tal, pues o sea, todo el mundo auguraba su muerte y es una cosa que ha sobrevivido y está más viva que nunca, o el vinilo que ha acabado como superando las ventas de CDs ahora, ¿no? Y quizá, o sea, que las cosas son, o sea, creo que nada nunca muere realmente, Sí, se transforma y espero que las salas de cine sigan viviendo porque nos gusta mucho ir al cine también. Lo que sí que hay que parar es la gente que saca el teléfono en el cine, de verdad. Por ejemplo, a esos que se los lleven los espíritus, que se los lleve una cine en serie o lo que sea. Sí, eso Basta ya. mata las salas. Basta eso ya. mata las O sea, salas. de verdad. Ujú. No lo hagáis. Bueno. Aquí Lo nuestro tenemos no es terror elevado, por opiniones. si hay dudas. Sí, sí. Mi relación con el término terror elevado es el mismo con el término novela gráfica, que es como que me hace sentir como que parece que tenemos que venderlo de algún modo que tampoco hace falta, rollo en plan, es casi tan bueno como un libro de verdad, es una novela gráfica, no es un cómic. Me da un poco de sensación el terror elevado. Hay películas que se califican de terror elevado que me flipan, pero no creo que sean terror elevado, ni sean mejores o peores que otras que no se califican así. Y... Sí, comparto la misma opinión y mira que una de mis pelis de terror preferidas, lo siento Paula, es The Witch. Uf. Y, A mí también me gusta y mucho. The Witch es como una peli que, bueno, que al final hace lo que quiere hacer y en mi opinión creo que lo hace muy bien, pero todo el mundo le empezó como a dar unas ínfulas del palo. El terror antes de que llegara este género de pelis era una mierda y ahora por fin podemos hablar de grandes temas y es como, a ver, habla de grandes temas si quieres, pero no es un requisito. El terror, Claro. por ser terror, ya está bien, ¿sabes? Y puede estar bien Pese en Elm Street como puede estar bien Hereditary, que son pelis muy guays, pero que quieren cosas distintas. Al final la gente como se obsesiona de que el terror o el cine o lo que sea tiene que ser esta cosa específica cuando es algo que es, joder, que la Claro. gracia es que es plural y es variado y es divertido. Claro. Y es que, y coño, que es muy difícil hacer una buena película de terror efectiva. Y es como que la gente es como, ah, sí, porque esto es tonto, es para la gente y de los sustos. Es como, asusta tú si es tan fácil. Me refiero, es como, la gente se mete un montón. Yo soy súper slasher, a mí los slashers me encantan, yo lo paso fenomenal. Y es como una montaña rusa, es como subirte a una atracción, es divertido, es emocionante y porque no me haya hablado del sentido de la vida o de qué significa Dios, ¿sabes? Pues no quiere decir que no sea importante y que no sea guay y no sé, o sea, al final creo que hay hueco para todo. Algunas películas del terror elevado también me gustan, decir, aunque The Witch no me encantase, por ejemplo, yo soy muy fan de Babadook y me parece que es la repera y que tiene mucha amiga y muchas cosas, pero luego te puedes ver Scream y decir, peliculón, ¿sabes? Qué buenas Scream. Qué buenas Scream. buenas. Buenas Scream, por favor. Ojalá, Sería muy de bonito. eso hemos hablado de Hunting the de ideas Movie, para Co-Hunting the Movie. y dibujar así una Sí, estructura. como más casos de co-hunting, hacerlo como
como una especie de secuela del corto, pero no hace falta ver el corto, pero es como, vale, Sí. esto ocurre en otros sitios de Barcelona, esta tendencia, quizás un documental como más, con un poco más de factura que lo que hay ahora, pero quizás tratar también, eso, habíamos barajado ideas como de, clímax con desahucio o desocupas y tal, pero con fantasmas ahí, Sí. hacer un rec, pero cachondo en esas partes. Sí. Y o sea, se han barajado estas ideas, pero bueno, esto ya, si a la gente le gusta, como lo decían era en Super López, lo de si gusta haremos la segunda parte. ¿No era como Vivancos 3 eso? No lo sé. Si gustaremos las 2 primeras. Vale, si gustaremos las 2 primeras. No sé, Referente de nicho de una película que ninguno hemos visto, creo. Ya. No sé de qué estáis hablando. Lo sentimos mucho, Fantástico. Paula. Vale. No, pero eso sí, ideas hay, ganas de hacer Sí. cosas de estas hay. Y de otros proyectos que Sí. hay, de algunos no podemos hablar mucho porque NDA, Pero realmente tenemos un montón. Sí. Sí. Lo que pasa es que ninguno que podamos autofinanciar, como Ya, fue el esa es caso la de pena. Cohunting. Claro, Pero sí. probablemente conociéndonos el verano que viene vamos a volver a liarnos mutuamente y decir, venga, vamos a hacer una movida, vamos Sí. a empezar a Es muy llamar a la posible. gente y hagamos otra chorrada. Se ha barajado también hacer algo de terror De puro, terror, en plan, terror siniestro, del que nos gusta. Sí. También. Es que, bueno, se veía en Cohunting, ya sé que nos gusta un poco la marranería visual, así Sí. el ruido digital chungo, Sí. como que hay como una movida estilística que es un poco nuestro fetiche. Y entonces es... Found footage nos gusta. Sí, nos gusta el found footage. Nos gusta el terror, Somos unos analógico. marranos, ¿no? Está Lo bien. sucio, lo sucio. Terror analógico, terror digital, de internet y estas cosas. Entonces- Creepypasta. Lo original, Esquina Marings. Esquinamarink. Nuestro grupo de WhatsApp se llama Esquina Madrid porque empezamos el proyecto en Madrid. Es un juego de palabras infame. Obra tuya, yo lo Bueno, he aquí dicho el call out, públicamente. aquí el shade. Y entonces, pues hacer algo de terror así, con ese estilo es algo que hemos hablado también. Sí. Pues nada, regulen los alquileres. Exacto. Tal cual. Expropiese. Sí, y que se lo pase bien la gente con Cohunting. Exacto. Muchas gracias.